Cata, muy buena presentación, muy clara. Eh, Llevaste el caso desde el punto de vista eh, del tema con muy buen hilo conductor. Se te notaba que habías estudiado muy profundamente el tema. Este es uno de esos diagnósticos que si uno no tiene el alto índice de sospecha se le pasa, a menos de que alguien le traiga las pastillas y se confunde muchas veces con muchos otros medicamentos. Entonces hay que estar súper piloso y aprenderse, digamos, este espectro sindromático que produce convulsiones con alteraciones cardiovasculares, hipotensión y arritmias en el escenario de intoxicaciones de origen medicamentoso. Y el manejo, pues, como lo viste, es muy variable, no les funcionan muy bien las terapias extracorpóreas y terminamos siendo de soporte mientras se recuperan. Están descritas las manifestaciones tardías. En realidad, la mayoría de las que yo he visto son muy sintomáticos desde el principio y realmente los que hemos vigilado por sospecha de síntomas, pero que no hayan sido sintomáticos, realmente no se manifestaron más adelante tampoco. Lo que tú decías, la dosis es bien difícil de saber. Uno con unas poquitas pastillitas ya se pone a uno súper nervioso de que pueda pasar cualquier cosa, pues porque una pastilla de amitriptilina trae alta concentración para un niño. Nuevamente, felicitaciones, muy chévere. Jaime. Pablito, gracias. Muy buenas tardes para todos y también felicitaciones. Me parece que hiciste una presentación espectacular. Dominas el tema muy bien. Como Pablo mencionaba, con muy buen hilo conductor y bueno, y cada vez ajustando más al tiempo. Entonces, felicitaciones, realmente muy buena. Yo tengo es una pregunta para ti y me llamó mucho la atención y no lo había tenido la oportunidad de leerlo antes. Lo que mencionabas tú como uno de los mecanismos de daño a nivel hepático, digamos, mediado por piroptosis y la activación del inflamosoma. Eh, Leíste, cuando leías específicamente ese aspecto, si puede existir algún biomarcador que te pueda decir que bajo esa misma patrón y ese mismo daño, específicamente por piroptosis, podría servirnos como para anticiparnos hacia la evolución o que tenga alguna capacidad predictiva. Es fundamentalmente eso, que me pareció muy interesante ese planteamiento y que al final la muerte celular programada sea por ese patrón inflamatorio. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Digamos que no hay algo que nos pueda dar como un factor predictor, porque lo que decían los estudios era que eh, pues se quería ver por qué algunos niños llegaban con esa insuficiencia hepática aguda tan temprano, haciendo una hepatotoxicidad, si se creía que inicialmente solo estaban haciendo como un daño cardiovascular o neurológico. Y lo que están hasta ahora los estudios es evidenciando sobre el inflamosoma y sobre esa, y pues la piroptosis y muerte celular programada, pero no como que exista tal paciente y podemos establecer como algún predictor que ese paciente vaya a terminar. Infortunadamente en este momento no, pero cada vez como que sí vi más estudios sobre el inflamosoma y sobre cómo la piroptosis estaba generando esta hepatotoxicidad idiosincrática, pero que mencionaran algún mecanismo, algo que nosotros pudiéramos estudiar, por ahora no. Bueno, Catalina, muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros profes quiere hacer alguna intervención. Profe Perdomo o Tico. Hola Pablo, hola Jaime, hola a todos. No, felicitaciones porque, como te dije en la presentación inicial, se notó la profunda revisión que hiciste y llevarla al tiempo que empleaste, pues hay que resaltarlo. Tal vez el comentario que haría es que para considerar pacientes candidatos a ECMO en este escenario de los tricíclicos, hay que tener en cuenta qué tanta neurotoxicidad tienen, porque si ya hay eventos convulsivos, la oxigenación con membrana extracorpórea empieza a tener como una contraindicación. Ya, muchas gracias. Gracias, Muchas. Soto. Profe Perdomo. No, pues felicitar a Catalina, de verdad que da mucho gusto ver que se pueden hacer presentaciones de tal pulcritud, de tal profundidad y ajustadas al tiempo con una claridad en la exposición que no deja ninguna duda de la excelente presentación
preparación que hizo del tema. Felicitar a Catalina y creo que la presentación estuvo espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Cata. Entonces, en principio, para el caso de estudio propusimos este caso. Esta niña se llama Sandra, es sana. El motivo de consulta es somnolencia, debilidad y dificultad para mantenerse de pie de las últimas 2 horas. Ella no tiene ningún antecedente, no tiene ningún tratamiento médico. Cuando la examinan, pues está somnolienta, responde al llamado, tiene las mucosas secas, se ve midriática reactiva, el tono parece un poco aumentado y los reflejos exagerados. El abdomen está un poquito distendido, los ruidos están disminuidos, pero no tiene rigideces nucales. Y mientras estaba ahí en observación, hace una convulsión tónico-clónica generalizada con una caída de la tensión arterial, entonces activan el ingreso a UCI y la mandan para la UCI. Entonces a la UCI llega con esos signos vitales, esa tensión arterial, esa frecuencia respiratoria, esos otros signos. El visoscopio, pues lo que se ve es una taquicardia sinusal de más o menos 150, los complejos pudieran ser un poco amplios y el eje se ve como raro y tiene además episodios breves donde cambia el ritmo, pero hay recuperación espontánea. Entonces le toman laboratorios, que son esos que ven ahí, la glucosa en 106, sodio en 138, el pH en 731 con un bicarbonato en 16, el lactato en 2. Le hacen un electro que pareciera que el ritmo está en 146 sinusal con un eje derecho, el PR está en 160, el QRS en 136, el ST se ve como con depresión difusa leve y las ondas T están un poquito variables. El QT corregido que le calculan les da 508. Se le ve un patrón RSR' en B1 y un voltaje un poquito disminuido en general en las derivaciones periféricas. Entonces, con esos hallazgos, pues, dado la charla, pues van a sospechar una intoxicación por tricíclicos. Pero tratemos de discernir dentro de lo que hay aquí cuáles son esos hallazgos que le dan a uno una alta sensibilidad para tratar de pensar en antidepresivos tricíclicos y con qué cosas no. Carolina. Buenas tardes a todos. Carolina Casas de la Universidad de La Sabana. Mm, entonces, yo me fui como casi que síntoma por síntoma y signo por signo. Entonces, ella está somnolienta con respuesta al llamado. Entonces, podemos tener un bloqueo de receptores de histamina tipo 1 a nivel del sistema nervioso central. Entonces, se disminuye el tono de alerta y además hay un antagonismo muscarínico central que reduce la integración tálamo-cortical. Y pues que esto puede progresar a letargia y a coma, sin correlación en estricta con concentraciones plasmáticas. Entonces, pues aquí tenemos que valorar neurológicamente de forma seriada o proteger la vía aérea si se necesita. Las mucosas secas, el abdomen distendido y ruidos disminuidos, pues tenemos el antagonismo muscarínico periférico. Se retarda el vaciamiento gástrico, aumenta la absorción tardía del fármaco, pues tenemos ahí el toxidrome que ya Catalina nos habló previamente. Las pupilas que estaban midriáticas y reactivas, entonces pues sí tenemos un antagonismo muscarínico del músculo dilatador del iris. Em, y pues hay que hacer un seguimiento de la reactividad pupilar para descartar la progresión del compromiso neurológico. También hay aumento del tono de reflejos osteotendinosos, pues que están exaltados. Hay una disminución de la inhibición mediada por el receptor de GABA y aumento de noradrenalina sináptica. Entonces, pues es un terreno proconvulsivo eh, para el que tendremos que vigilar. La convulsión tónico-clónica breve por desinhibición cortical, la acidosis postconvulsiva que aumenta la fracción libre del fármaco, o sea, menor unión a proteínas y potencia el bloqueo de canales de sodio y de potasio. También pues la hipotensión, donde tenemos un antagonismo de receptores alfa-1 en vasculatura periférica que causa esa vasodilatación y además pues la depresión miocárdica por bloqueo de canales rápidos de sodio y arritmias. Em, la taquicardia, de nuevo pues tenemos el antagonismo muscarínico y la inhibición de recaptación de noradrenalina. Necesitamos pues monitorizar de forma continua y tratar todas las causas precipitantes. En el electrocardiograma, entonces tenemos complejos anchos con un eje variable y episodios de ritmo irregular en el monitor. em,
que pues ya Catalina nos explicó, pero rápidamente pues hay un bloqueo de canales rápidos de sodio en el sistema His-Purkinje y en el miocárdico, sí, en el miocardio se enlentece la fase cero y retrasa la activación del ventrículo derecho. Y esto termina pues favoreciendo la reentrada y hace que se ensanche el complejo. Y del resto digamos, como de hallazgos, pues es el conjunto clásico de esa cardiotoxicidad por los tricíclicos. Hay un bloqueo de sodio, hay complejo ancho, hay bloqueo de potasio, hay repolarización prolongada, retraso de la activación del ventrículo derecho, se desvía el eje a la derecha y la onda R' prominente en derivaciones derechas y pues la heterogeneidad de la repolarización. Tenía también con respecto a los gases una acidosis que puede ser por hipoperfusión y convulsiones, donde se aumenta también la fracción libre del fármaco y potencia el bloqueo de los canales de sodio, y pues el lactato en 2,1 que puede estar elevado ligeramente por una convulsión breve y la perfusión sistémica que está transitoriamente comprometida. Y ya. Muy bien, Caro. ¿Algo más que se nos haya pasado? ¿O alguien pensó en otra cosa? ¿Pensaron en algún diagnóstico diferencial? ¿Cómo hacen para decir que no es una intoxicación por otra sustancia? ¿O siempre que lo ven así saben que es tricíclico? Gloria. Pues, profe, pues uno pensaría pues en otras cosas, si vamos como para fármacos, a pensar, por ejemplo, en los bloqueadores propios de los canales de sodio, otros antiarrítmicos, la carbamazepina, pero pues ahí deberíamos como tratar de, lo común sería encontrar ese QRS ensanchado, las arritmias, arritmias, hipotensión, pero pues como para tratar de sacarlo como del uno o del otro, pues los hallazgos que nos da esa niña de adicional, pues ya tienen que ver con el toxídrome anticolinérgico, que es más de los tricíclicos, que no nos darían, por ejemplo, la carbamazepina u otros antiarrítmicos, como por ejemplo los de la clase 1A. Si estamos buscando, por ejemplo, lo de los algunos antihistamínicos o antipsicóticos, que esos tienen más como una parte más hacia el anticolinérgico, porque son esos sí anticolinérgico puros, pues vamos a encontrar la midriasis, la taquicardia, la alteración del estado mental, pero pues va a haber cosas adicionales que generalmente no tienen la alteración cardíaca tan marcada. No vamos a encontrar ese ensanchamiento del QRS de los tricíclicos. Algunos antihistamínicos sí pueden bloquear pues, los canales de sodio, como lo hace la difenhidramina, pero pues en general no debería dar tanta cardiotoxicidad, que es como la que se presenta esta niña con tanto compromiso hemodinámico. Lo otro, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que también pues más o menos están muy difundidos en la población, pues dentro del manejo de las alteraciones psiquiátricas, pues tampoco dan tanta cardiotoxicidad, o si la dan no dan tanta severa, entonces generalmente pues no presentan pues ese lado como del toxídrome, como para hablar de los fármacos que se podrían como confundir un poco. Perfecto, Gloria. Entonces, siempre tengan eso en cuenta y siempre organicen su cabeza de esa manera. Es anticolinérgico con manifestaciones cardíacas profundas, casi siempre son tricíclicos, pero por aislado tienen que buscar los diagnósticos diferenciales. Tengan cuidado cuando hay acumulación, que creo que lo dijo Catalina también al principio de su charla, cuando se mezclan con cosas, porque pues pueden aparecer más síntomas de un lado por potenciación, sobre todo los síntomas de sedación o los síntomas de intoxicación cardíaca. La siguiente pregunta entonces sería, ¿qué otros datos necesitan? Si es que necesitan más datos, y si no, entonces, ¿cómo le darían el tratamiento en este momento a esta niña? Según lo que leyeron y complementando lo que ya dijo Catalina.
Glorita. Bueno, como de datos adicionales que uno quisiera saber, pues claramente si tengo más datos acerca de qué se tomó, perfecto, pero pues a veces no es posible. Entonces, dentro de la historia clínica y pues de los tóxicos, saber qué tipo de fármaco, como vimos hace un momento, pues en ese punto sirve como la parte de la dosis si diferenciamos fármacos teniendo en cuenta que algunos tienen un potencial un poco más alto, pero igual lo que decía el profe, pues que la presentación de la tableta de amitriptilina ya sé que en un niño pequeño eso sea una dosis alta. Y teniendo en cuenta pues que no es dosis dependiente mucho de los efectos, pues también tendríamos lío. Claramente si sabemos que se tomó 10, ya para la mayoría de todas las personas sería una dosis tóxica. Pues en general eso pues se obtendrá hablando con los papás, saber a qué hora se lo tomó para saber si podemos echar mano del lavado gástrico, de la utilización de carbón activado o si definitivamente pues no va a servir para nada. Mirar si tiene concomitancia de ingesta de otros tóxicos o de otras sustancias, que también suele pasar, como por ejemplo con el alcohol o con drogas recreativas. En la evaluación neurológica, pues sabemos que esta niña llega somnolienta con un Glasgow ahí como en hora 14, pues la mayoría de los pacientes que ya ingresan con una alteración en la escala tienen más riesgo de complicaciones en el índice de ADORA, que es el del riesgo para las intoxicaciones o sobredosis por antidepresivos. Entonces, pues si llega perfectamente bien, le da un poco de mejor pronóstico que el que ya llega con alguna alteración así sea leve. En los laboratorios, pues mirar para otros fármacos, porque pues en general uno nunca sabe si realmente solo se tomó uno, mirar si tiene indicación pues de buscar las drogas recreativas, salicilatos, acetaminofén, porque pues eso generalmente nos podría hablar un poco más del potencial de toxicidad. Por ejemplo, como vimos hace un momento, lo de la lesión hepática, si tengo otros medicamentos como acetaminofén, pues que es fácil de conseguir en general en la población. Datos de los electrolitos y la función renal y hepática, pues en la evolución. Tenemos ahí unos iniciales para mirar cómo se está comportando porque va a tener alteraciones a nivel ácido base y pues sabemos que el bicarbonato también, tanto en manejo dentro de esa paciente, pues puede producir hipocalemia y si hay riesgo de que ya tengo una paciente que tiene alteraciones en el ritmo, pues nos puedan dar más problemas. La función renal y hepática previas y las actuales y las evolutivas, pues para valorar pues el riesgo de lesión y creatinicinas y mioglobina, porque muchas veces son pacientes que, por ejemplo, los encuentran con alteración del estado de conciencia, pero no saben si fue posconvulsiva o si tuvo alguna alteración antes de que lo encontraran y nos podrían hablar un poco más de riesgo de rhabdomiólisis en el paciente que se entra en estatus convulsivo de manera precoz. Pues en el seguimiento cardíaco uno quisiera tener el ecocardiograma, perdón, en el electrocardiograma seriado y tenerlo monitorizado. Eh, Obviamente también para ver la respuesta al manejo, sobre todo si el paciente está con el manejo con bicarbonato y dependiendo de cuántos vuelos ha necesitado. Y para detectar si hay recurrencia de las alteraciones, pues que vimos hace un momento del QRS de la QT y el soporte, pues dentro del soporte vital en general, mirar la diuresis, pues tenerla con una sonda para mirar, por ejemplo, que haya lesión renal adicional porque hacen retención urinaria. Los niveles, pues generalmente de tricíclicos no son muy útiles, pero pues a veces también los piden. En el manejo, pues en general el ABC es como en todos los pacientes, teniendo en cuenta que una de las principales, ojo, lo que le vamos a echar es a la parte hemodinámica, tener accesos venosos para estar prestos
Manejo de las arritmias, el manejo de la vía aérea que depende mucho del compromiso del nivel de conciencia. Como les dije hace un momento, si el ADORA ya tiene una alteración inicial, ese paciente va a necesitar una vigilancia mucho más estrecha de la parte de la conciencia para ver si se necesita o no necesita asegurar vía aérea. Asimismo, al paciente que le vamos a hacer un lavado gástrico, si lo tiene indicado, pues para prevenir que vaya a hacer aspiración, pues mirar si se necesita asegurar la vía aérea. Generalmente, ese manejo de la vía aérea tiene que estar ya bien definido cuando se vaya a empezar a administrar pues ya los medicamentos como el bicarbonato o hacer el lavado. La corrección de la acidemia, que ya tiene que ver más con bueno, ahí tiene dos enfoques, ¿no? El primero es mirar si tiene una alteración del sistema nervioso central, porque nos puede hacer la acidemia de presentación por control de nivel central. Y la idea es que estemos evaluando esa parte, que se esté compensando de manera adecuada o en el momento en el que el paciente definitivamente por su estado de conciencia no lo deja hacer. El tratamiento específico, como lo habló Catalina, pues el bicarbonato de sodio, buscando siempre el mantener el QRS por debajo de 100 para adultos, por debajo de 90 para los niños preescolares y adolescentes y por debajo de 80 para los pacientes más pequeños. Manejo de la hipotensión o de las arritmias que se da con el bicarbonato, porque lo que nos dijo hace un rato Catalina, por ejemplo, las catecolaminas no responden tan bien al manejo con catecolaminas. Estar pendiente de que toque repetir esos bolos de bicarbonato cada 5 minutos o hasta que logremos pues nuestras metas hemodinámicas y gasométricas. Las infusiones de mantenimiento que buscando ese pH entre 7,5 y 7,55 con la idea de disminuirle el efecto hemodinámico, que eso está correlacionado con los datos de pH. Y el manejo de las convulsiones, que en general pues se da con las benzodiazepinas, como nos habló Catalina también. Hay que evitar la fenitoína porque pues en general bloquea los canales de sodio y puede agravar el cuadro en general. El manejo de la hipotensión generalmente suele responder a los bolos de líquidos y al bicarbonato de sodio. Generalmente se evita un poco las soluciones que van a agravar la acidosis, porque la acidosis va a empeorar la respuesta. Pese a que las catecolaminas tienen una respuesta pues no tan buena como en los otros pacientes, siguen siendo los de primera elección, sin olvidar que debe estar ya con el bicarbonato para que tenga algo de respuesta a la noradrenalina, por ejemplo, y a la epinefrina, pero pues no colocándolo solos, obviamente. Y la de medidas de rescate, pues Catalina habló de las soluciones, las emulsiones lipídicas, pues que no tienen estudios completos para pediatría, pero se utilizan en algunas veces, generalmente más en los pacientes que han tenido dosis muy altas y que tienen más distribución o ¿cómo se llama esto? Como resguardo lipídico para evitar, por ejemplo, las alteraciones ya hacia las horas después. Ya hablamos hace un momento del carbón activado, pues generalmente si la ingesta fue menos de 2 horas y 1 hora para el lavado gástrico. Y eso era como lo que encontré. Bueno, había unos fármacos contraindicados, pese a que tienen algunas, pues uno creería que podrían servir. Generalmente, pues hay que tener en cuenta que como tienen las arritmias, así tengan alteración colinérgica, pues no podemos utilizar la fisostigmina, está contraindicada por la prolongación del QRS, los antiarrítmicos clase 1 y clase C porque van a potenciar pues la toxicidad y la miodarona también porque puede prolongar más el QT, entonces no se va a encontrar pues mayor beneficio en el manejo de las arritmias en esos pacientes. Y ya. Muy bien, Gloria. Esperanza. Hola, buenas tardes a todos. No, pues como para complementar, no sé qué tanto más de lo que dijo Glorita, tener en cuenta pues al momento de qué podríamos saber o qué deberíamos tener en cuenta de nuestra paciente, ver cuál fue la intención de la ingesta.
hacer una identificación para un abordaje posterior de salud mental y todo el apoyo que se le pueda dar al paciente y tener en cuenta ya para la vigilancia posterior que las vías medias pueden ser bastante fluctuantes, sobre todo dependiendo del efecto anticolinérgico de los tricíclicos, pues que disminuyen la motilidad gastrointestinal, causando el retraso de vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal para pues tener en cuenta igual que el seguimiento se puede postergar. Digamos que dependiendo de dosis de la dosis puede aumentar el tiempo de vigilancia hasta 4 a 6 días de la ingesta y no mucho más. Perfecto, Esperanza. Marce, Eh, Pues ya lo habían dicho casi todos, yo lo único que tengo adicional es que, pues hablando de los medicamentos que no se deben usar, como dice Gloria, porque pues nos pueden empeorar la toxicidad, también encontré que pues para el manejo de las convulsiones lo ideal es usar benzodiazepinas en dosis repetidas según la respuesta y no deberíamos usar nunca fenitoína porque la fenitoína también bloquea los canales de sodio, entonces pues vamos a tener más toxicidad cardíaca. De resto, creo que ya Gloria dijo todos los que estaban también contraindicados en cada uno de los aspectos. Yo encontré adicionalmente, perdón, interrumpo, que como segunda línea podríamos utilizar también fenobarbital y nada más. muy bien. Principio también tenía más yo en la cabeza no usar fenitoína, sin embargo, Catalina mostró ahí algo de inhibición competitiva que puede ser interesante, obviamente para casos muy refractarios, pero no lo he visto nunca tampoco. Sulfato de magnesio tal vez fue una que me les oí, pero en general creo que lo dijeron todo. Mm, mm, mm. Entonces, pues en principio, pues para finalizar, nos pueden mostrar de pronto los diagramas que hicieron para acordarse de los hallazgos de las intoxicaciones por tricíclicos y para que puedan ayudar a no confundirlas con otras cosas. Ahí que ahora cualquiera puede compartir. Carolina. Bueno, el mío es muy sintético. Mm, Entonces, lo que hice fue dividirlo como por los hallazgos como más importantes y luego que me ayuda a diferenciarlo rápidamente. Entonces, como características para tener en cuenta, con respecto a la entrada y cinética, pues que es muy lipofílico, que tiene un gran volumen de distribución, una proteínas plasmáticas elevada, el antagonismo muscarínico, que enlentece el vaciamiento gástrico y que causa una mayor absorción tardía, y pues la presentación habitual de 2 a 6 horas post ingesta, leve con los hallazgos anticolinérgicos o grave con cardiotoxicidad y convulsiones. Luego, pues esto ya lo habíamos hablado antes, lo que ocurre con los canales rápidos de sodio y la forma en la que se encontramos en el ciclo pues, cardíaco, los canales de potasio. Luego los receptores muscarínicos a nivel central que causan delirium y sedación y a nivel periférico, midriasis, piel seca, hilio, retención urinaria, taquicardia. Lo que ocurre a nivel de los receptores de histamina y lo que ocurre a nivel de receptores alfa 1. Luego, pues los fenotipos, como para tener en cuenta y qué tan, em, sí, pues como para valorar el compromiso de nuestro paciente. Entonces, de la cardiotoxicidad, los distintos signos y síntomas que podemos tener, lo que tenemos en el electrocardiograma y pues los marcadores de riesgo dependiendo del tamaño de sus complejos y la aparición y pues la morfología de las ondas R. En el anticolinérgico, pues que ya hemos hablado, pues las distintas manifestaciones y a nivel del sistema nervioso central, pues que tanto es ese compromiso, si es somnolencia como convulsiones. Aquí pues rápidamente como las decisiones terapéuticas rápidas, si ese complejo pues está muy ancho, hay hipotensión o arritmia o acidosis, entonces pues el bicarbonato si convulsiona benzodiazepinas, ya sabemos pues los que debemos evitar y las precauciones que debemos tener con algunos anticonvulsivantes y para la diferenciación rápida entonces de anticolinérgico comparte midriasis, piel seca e hilio
pero pues digamos que nos faltaría el patrón de complejo ancho en la onda RNABR. Serotoninérgico puede tener hiperreflexia, clonus, diaforesis y fiebre, pero pues el electrocardiograma probablemente no va a tener esos complejos anchos. Y en las benzodiazepinas aisladas en su intoxicación puede haber depresión del sistema nervioso central sin cardiotoxicidad de complejo ancho y pues obviamente tener cuidado con las coingestas. Y ya. Está muy bueno, muy concreto. Creo que te ayuda a aprenderlo y entenderlo. ¿Alguno más diferente o otra aproximación? Profe, pues yo hice no un, es más como un cuadro comparativo, como de Muestra, los toxidromes que se parecen. dale muestra. ¿Si lo vas a mostrar o se te dañó? Voy. Ah, si lo puedes girar, lo vemos parado. Ahí sí. Tienes cerrado el micrófono. Ahora sí, perfecto. Listo, entonces yo hice como un cuadro comparativo de los toxidromes que se podían parecer y pues como las diferencias entre ellos. Digamos que ya se habló todo, voy a hacer como cierto énfasis en como las diferencias puntuales entre cada uno de los toxidromes. Creo que el estado mental es uno de los importantes porque pues los tricíclicos, bueno, incluí tricíclicos por inhibidores de la recaptación de serotonina, el de serotoninérgico, simpático mimético y el anticolinérgico puro. En general, dentro del estado mental, realmente la mayoría hacen parte de los toxínomos que generan el simpático mimético y el anticolinérgico, los toxínomos que generan confusión y agitación, usualmente em, más en relación a delirio y agitación, pero pues como ya se habló previamente, los tricíclicos también pueden producir una neurotoxicidad que pueden los pacientes llegar como somnolencia. Entonces, no necesariamente pacientes que lleguen con alteración de la conciencia o con digamos, como disminución de la conciencia, estamos ante algún otro toxismo, también puede ser pues el tricíclico. Dentro de los ojos o pues pupilas, estamos hablando pues, finalmente de midriasis, em, que pues es diferente a el colinérgico, pero pues eso ya es desde el otro lado. La piel usualmente es caliente y rubicunda y seca en los tricíclicos y los anticolinérgicos, pero también el serotoninérgico y el simpático mimético es sudorosa. Las mucosas usualmente son secas en el tricíclico y en el anticolinérgico, y en el serotoninérgico y en el simpático mimético se ve húmeda. Los ruidos intestinales, serotoninérgico y simpático mimético aumentan los ruidos, tricíclicos y anticolinérgicos disminuyen los ruidos, no hay cambios con los ICRS. Desde el punto de vista de frecuencia cardíaca y tensión arterial, tricíclicos aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye tensión arterial, y SRS no hay cambios, serotoninérgico también pues están relacionados con taquicardia, pero la tensión arterial no necesariamente presentan ni hipertensión ni hipotensión, y el simpático mimético presenta tanto hipertensión como taquicardia. Y pues el anticolinérgico, el puro, usualmente aumento de la frecuencia cardíaca, pero la tensión arterial normal. Dentro de los reflejos sociotendinosos, los tricíclicos pueden estar normales o disminuidos,
serotoninérgico y clonus, que es el inducible o espontáneo, que es como la característica que nosotros más recordamos del síndrome serotoninérgico, y el resto de tanto simpático mimético como anticolinérgico normales. Los cambios en el electrocardiograma que ya vimos, dentro de eso lo que hablamos previamente, la taquicardia sinusal como el hallazgo más importante o como más relevante en la mayoría de todos estos toxídromes. em, y como adicionales de los tricíclicos, pueden hallarse con hipocalemia y con elevación de la CPK. Usualmente con los ISRS los electrolitos están normales. Serotoninérgico también puede producir aumento de la CPK por las hipertermias malignas que presenta. El simpático mimético también aumento de la CPK, pero con el anticolinérgico puro realmente no vamos a ver ningún otro tipo de alteración, pues adicional. No incluye pues el resto de los toxídomes, porque son un poquito diferentes a los de las intoxicaciones por tricíclicos. Entonces solo incluí como los toxídomes los excitatorios, por decirlo así. Muy bien, muy claro, Juli. Bueno, no sé si algo más, creo que no. Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima sesión. Vamos a hacer salicilatos. Buena tarde a todos. Chao, chao. Muchas Chao. gracias.